Existe una particular obra de teatro escrita a mediados del siglo pasado, llamada A Puerta Cerrada. Tal obra solo tiene a 3 personajes principales en escena y uno secundario, y se centra en la adaptación de estos 3 personajes cuando se ven encerrados en una misma habitación de hotel, de la cual no pueden escapar, pues ya están muertos, y ese es el infierno. Discutir sobre Doki Doki Lit Club con tanto tiempo de retraso es algo bastante soso. A estas alturas ya todos han hablado o comentado el tema, y cuando digo todos, me refiero a todos. En su momento, Doki Doki se convirtió en un tópico tan común que no hubiera sorprendido escuchar a las señoras del mercado hablar sobre ello. La visual novel se convirtió en un limón del que medio mundo ya ha hecho jugo, sacando teorías e incluso descifrando las verdaderas intenciones de su autor, el usar a su creación como propaganda para otro de sus proyectos. ¿Por qué entonces hablar de algo tan obsoleto? Pues porque quiero, obvio, y porque creo que es un ejemplo perfecto de cómo reinventar el abusado y monótono campo de las novelas visuales, y del cómo se están encaminando las chinadas en estos últimos tiempos. ¿De dónde viene esa música? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Por qué me pregunto idioteces autorreferenciales si soy yo quien edita estas tonterías? Si algo han rescatado la innumerable cantidad de exposiciones del tema, es el uso que Doki Doki Literature Club le da al acto de romper la cuarta pared. Y con buena razón, dado lo evidente de sus intenciones y ejecución. Toda la novela gira en torno de eso mismo, y ello le valió en su momento fama y popularidad. Es precisamente ese innovador uso de sus limitados recursos lo que lo catapultó al estatus de culto que ciertos grupos le dan, pero que terminan haciendo sombra a otros detalles que complementaron la novela incluso sin ser tan explícitos. Antes que un videojuego, Doki Doki Literature Club es una novela visual, y en el nombre lleva la penitencia. Como videojuego, Doki Doki ofrece muy poco, más aún en un ámbito donde se valora la experiencia de inmersión a través del control situacional de algo o alguien por sobre todo lo demás. Así pues, las novelas visuales no pueden ni ser catalogadas como videojuegos, ya que su experiencia se limita a dar clics y atender a lo que se muestra en pantalla de manera más bien pasiva. El lector generalmente no puede involucrarse de la misma forma que en un videojuego convencional, y su papel como jugador queda opacado por su papel como espectador de una historia en la que no tiene más relación de la que tiene su avatar. Es como leer un libro físico redactado en primera persona, donde se te invita a participar de aventuras como si fuesen las tuyas propias, pero que al final del día sigue siendo un libro, con páginas que voltear, letras impresas en el Basic Standard y renglones encasillados para los límites de la hoja. Entonces, mientras que uno tenga el libro en las manos, nunca podrá obtener una inmersión de tal grado como la que ofrecen los videojuegos, que se sirven de imágenes, audio, texto y animación. Es allí donde entran las novelas visuales, que a pesar de ser novelas como tal, con texto que leer y una que otra decisión que tomar en el camino, aumentan significativamente la experiencia añadiendo elementos y arreglos tales como imágenes, movimiento, una banda sonora e incluso voces para los recurrentes diálogos que se presentan, superando el ser simples novelas ilustradas, pero no llegando a alcanzar el grado de videojuego. Pero ya nos estamos desviando. Durante toda la historia de las visual novels, estas han ido acoplando más y mejores elementos, todo en pos de complementar la lectura y dejar de hacer de ella su único pilar. Sin embargo, estos condimentos no fueron suficientes, ya que de agregársele más, pasarían a ser point and clicks en lugar de novelas visuales. Entonces, dadas tales condicionales, se estancaría la forma de crear visual novels, sometidas a los propios límites de su medio. Hasta que llegó Doki Doki Literature Club. Romper la cuarta pared a punta de dibujitos de anime parece ser el único mérito de esta novela, que como novela es más bien floja, incluso comparándola con otras de su ambiente, pero es en la carencia de las demás donde este trabajo brilla de verdad. Cuando vemos una obra de teatro, una película o incluso cuando escuchamos un audiolibro, solemos concentrarnos en el cuerpo del entretenimiento más que en sus adornos.
Un ejemplo sencillo es la banda sonora, que está allí como añadido y no para ser un apoyo narrativo directo, tal y como si lo serían los efectos de sonido, por ejemplo. En el caso de la banda sonora, los personajes no suelen tener noción de ella, y solo el espectador, y para el caso, el jugador, puede percibirlas, ya que su función no es intervenir en la obra, sino netamente complementarla. Por otro lado tenemos a los efectos de sonido, como las explosiones, la caída de gotas de lluvia, el sonido de las cigarras, que sí tienen participación de carácter narrativo, y los personajes suelen tener conciencia de estos y usarlos como una guía o una herramienta. Esa es la diferencia entre los elementos extradiegéticos, que no intervienen en el natural desenvolvimiento de la obra, y los elementos diegéticos, que implican a la obra y a sus personajes. Referente a la cuarta pared, esta es siempre un elemento extradiegético. La cuarta pared es precisamente la que no existe, la que limita con los bordes del escenario, la que tiene al frente suyo butacas llenas de tipos ruidosos con ansias de ver qué pasará durante las próximas horas. Las habitaciones donde conversan los personajes sobre sus preocupaciones inventadas por un escritor trasnochado nunca tienen cuatro paredes. Siempre les falta una, pero pareciese que nunca se dan cuenta, que jamás se percatan de que están siendo observados por un agujero gigante. Romper la cuarta pared es, pues, rebelarse momentáneamente contra el escritor, contra sus codicias y contra su propio circo de marionetas. La forma más común de hacerlo es mediante una broma, donde el actor invita a su público a reírse de su tan incómoda situación, de estar encerrado en esa caja invisible hasta que la función termine. Se hace así porque prolongar la condición de ser un ente enjaulado en un mundo ajeno es una tarea agotadora, que puede llegar a abrumar al público, y no de la buena manera, y también porque es una tarea incómoda en una audiencia que nunca termina de acostumbrarse a ver a alguien fuera de su papel. Lo real y lo ficticio convergen por un momento para darle otra perspectiva a la situación. El lector ahora participa de la obra y es cómplice de lo que allí suceda. Por mucho que se niegue, por más que cierre el libro, sabe perfectamente lo que pasó. A lo largo de sus, en promedio, 5 horas de lectura continua, Doki Doki aborda los elementos extradiegéticos como su principal pilar, arrastrándolos a su terreno y convirtiéndolos en parte de sí, entre ellos, por supuesto, al propio jugador. La visual novel de hoy está dividida entre arcos claramente diferenciados. La introducción al mundo de la novela, que comienza desde que nos preguntan el nombre que deseamos para nuestro avatar, y termina con el suicidio de Sayori. El desarrollo del conflicto real, que no era precisamente los problemas psicológicos de las chicas dokis, sino el riesgo latente que corremos al aceptar que el juego está siendo manipulado por alguien. Y, por supuesto, la conclusión, que presenta la solución del conflicto con una intervención muy interesante de la que sería la indudablemente maestra de todo. Pero vayamos por partes. Antes de siquiera abrir el ejecutable, ya nos damos una idea de lo que vamos a recibir, porque dudo mucho que de no ser por los memes y el spam forzado, este juego hubiera visto la luz de tu biblioteca. Aún no lo hemos descargado y ya tenemos algunas ideas generales de lo que está por venir, sea de manera consciente o no. En primer lugar está, por supuesto, la imagen. Entre las tantas formas que tiene el hombre de relacionarse con lo que lo rodea, una de las más evidentes es mediante la percepción sensorial. Y en el caso de novelas visuales, la vista se lleva a un lugar privilegiado. Todo lo que nos rodea nos provoca una respuesta, una experiencia, un juicio estético. La estética clásica se limitaba a la búsqueda y reflexión de la belleza y su perfección, tomándola como referencia, ignorando en muchos grados no solo la ausencia de esta, sino su contrariedad en un mundo lleno de posibilidades. El juicio estético, sin embargo, no siempre supone una reflexión, muchas veces es involuntario e inmediato. Cuando las cosas se nos presentan como bellas o feas, como agradables o siniestras, estamos encasillando categorías estéticas en lo que sería un juicio estético. La imagen inicial de Doki Doki es clara, otra novela visual, con dibujos estilizados con el anime contemporáneo, donde estaremos rodeados de chicas bishoujos en una secundaria que realmente importa poco. ¿Y por qué con monas de anime? Pues porque de lo contrario, esto no lo habría jugado nadie.
Y no debería sorprendernos, el nicho de monas chinas se ha extendido tanto que llamarlo nicho ya ni le hace justicia. Además, no hay duda de que los tonos alegres, ojos grandes y brillosos con pelos multicolor son más llamativos que secos y mundanos trazos fotográficos. Todo nace por la vista en este negocio. No hemos leído ni la primera frase y ya el juego nos ha introducido a su caprichoso mundo. El atractivo es solo prueba de nuestro juicio estético aprobatorio. Una vez abierto, se presenta en pantalla una advertencia innecesaria. No recomendado para gente sensible. Claro, yo tampoco recomendaría monas lindas a gente con problemas diabéticos. Y aquí sí que comienza el juego. El mensaje no es para desanimar a los niños a cerrar la aplicación y ponerse a estudiar, sino que sirve como anzuelo, insinuando que algo se va a presentar, seguramente durante el conflicto. Nos piden el nombre para el avatar que encarnaremos, un estudiante de preparatoria en su primer día de clases, y después nos presentan lo ya sabido. El estudiante tiene nuestro nombre, pero también tiene su pasado propio, una amiga de la infancia y todo eso. De alguien más, es solo cuestión de gastar el clic del mouse o la barra espaciadora, cambiando entre frase y frase hasta llegar, gracias a las indirectas no tan indirectas, al evento catástrofe que desatará lo interesante de esta visual novel. Llegados aquí, el jugador tendrá que volver a empezar la partida, ahora con una chica menos, y averiguar qué está sucediendo. El empezar de cero es una técnica arriesgada, dado que si la historia no es lo suficientemente interesante, esta no logrará enganchar y por lo tanto volver a empezar no tiene razón de ser. Sin embargo, apenas se retoma el juego, podemos observar en la pantalla de inicio, nosotros, mas no el avatar que aún no existe hasta que le demos a empezar partida, una bienvenida algo extraña. El juego comienza a mostrar errores y pantallas tildeadas. Curiosamente, al volver a empezar, no se nos pide volver a ingresar nuestro nickname. A partir de aquí es cuando el juego realmente empieza. No me refiero, por supuesto, a la historia del chico nuevo en el club de literatura, sino a la interacción entre las chicas dokis y el lector al otro lado de la pantalla. Las tres restantes empezarán a actuar de formas ciertamente extrañas, incluso fuera de la lectura principal, en, por ejemplo, la sección dedicada a armar los poemas. La música variará, se le añadirán instrumentos o será cortada abruptamente, dando a entender que incluso los elementos extradiegéticos están fuera de control, participando así de la narración de un correlato entre el jugador y la máquina. Todo el segundo intento de conocer a las chicas fracasará con el dokicidio de Yuri a través de sus tendencias autodestructivas, dando paso a un nuevo reinicio de la novela, pero esta vez sin ninguna de las chicas anteriores más que la insufrible Mónica, ya que ésta se revela como la Game Master capaz de editar el juego a su voluntad. La tercera y última parte es una muy extensa conversación con Mónica, que nos contará interesantes aspectos de sí misma y de lo que piensa del mundo, llegando así a un final sin final, pues no hay forma de salir de esa conversación más que cerrando el libro, es decir, saliendo del juego y abandonándolo. Aunque, si se es perspicaz, se le puede tomar la palabra Mónica y usar sus propios métodos sobre ella, borrándola del juego para dar lugar al final definitivo de la historia. Pues bien, a lo largo de la lectura hay un sinfín de detalles que Dan Salvato se tomó la molestia de colocar. Algunos algo complicados de encontrar, pero con un fin más bien evidente, como es promocionar su próximo proyecto, y otros que sí que enriquecen la experiencia y hacen que se diferencie de otras novelas visuales lanzadas hasta entonces. Por ejemplo, en el primer arco, hay una peculiar insinuación de lo que es realmente Mónica a través de la imagen. Me refiero pues a sus sprites, en concreto a la forma en la que están colocados dichos sprites. En el teatro, o bueno, en su defecto en las novelas visuales, hay una particular forma en la que los actores y personajes se posicionan en el escenario. Estas posturas tienen sus propios cánones. En primer lugar está el nunca dar la espalda. Dar la espalda al público es casi un pecado en el teatro, y es sinónimo de un actor poco experimentado. En las novelas visuales también pasa esto. Los personajes prácticamente nunca nos dan la espalda, pues es un recurso innecesario y no hace falta ni dibujar el sprite de tal situación.
La postura adecuada para evitar dar la espalda pero aún así no ignorar a los otros personajes con los que se relacionan en la historia es la denominada 3/4, que es una postura entre frontal y lateral, con el actor ligeramente inclinado hacia el interior del escenario pero sin ocultar el rostro, pues el ver las expresiones es muy importante en una obra de carácter visual. En Doki Doki Little Club, como en tantas novelas visuales, estas posturas son recurrentes. Todas las chicas suelen estar permanentemente en 3/4, si no es con la cabeza, con el cuerpo entero. Todas, excepto Mónica, que casi siempre está en postura frontal, viendo directamente al protagonista. No, de hecho, su mirada va más bien dirigida al lector. Cuando Mónica abandona su postura frontal, suele ser para dar un consejo o cuando ha ganado confianza. La música acompañante es también un actor de segundo plano. Cada chica tiene su propio tema, fácilmente identificable por el instrumento dominante, como con el xilófono en el caso de Natsuki o el piano en Mónica. Las miradas son una inoportuna constante en todo el juego. Mónica entre todas resalta por ser la única que nunca desvía la mirada del jugador y jamás lo pierde de vista. En la segunda parte, el uso de las miradas se vuelve un recurso más a la hora de narrar la historia, con cambios inauditos en las expresiones de las chicas, con ojos extraños e inquietantes, estáticos o cambiantes. Quizá el caso más emblemático sea el cambio en los ojos de Yuri por unos reales y en movimiento, como buscando algo, que se acercan al jugador por encima del avatar. Este uso de las miradas es una interesante propuesta a la hora de renovar la forma en la que se presentan los personajes en una novela visual. En la mirada está esa particular forma en la que todo Doki Doki Literature Club se quiere presentar, y es esencialmente por medio de ella en la que podemos experimentarla. Cuando en el segundo acto el juego comienza a fallar y los ojos de los personajes cambian por puntos, rayas o recortes, se intenta infundir al espectador una sensación de incomodidad, pues esas miradas ya no están en el juego, sino que escapan de él. Esas son las miradas intrusas, que nos incomodan y nos ofenden, que nos buscan y nos desean encontrar. Estaba claro desde un principio que el avatar del protagonista tenía sus propios pensamientos y su propia forma de apreciar a su mundo. Pero cuando estos cambios suceden en las dokis parece que no tiene efecto en tal avatar, como si los ignorase deliberadamente, o como si simplemente sea incapaz de verlos. Es decir, que estos recursos que eran elementos extradiegéticos para la historia del chico nuevo en el club, como la banda sonora o el recuadrito rosa de los diálogos, de los cuales el protagonista no tiene conocimiento de existencia, pasan a contar directamente otra historia, y se convierten en elementos diegéticos para el correlato que nos hace partícipes del mundo de las dokis, pues podemos verlos, y no solo verlos, sino que su función es transmitirnos una sensación de inseguridad, de inquietud. Allí se manifiesta pues lo siniestro, lo ominoso, que gira bruscamente el timón de nuestra lectura aparentemente pacífica, que revierte aquello que se nos hacía familiar, como lo es un simulador común de niñas anime en la escuela, para dar paso a lo impredecible, a lo oculto, a lo que tenemos presentimiento de que hay, pero que no debe ser visto. Lo ominoso como categoría estética se manifiesta pues a través de la novela como el constante juego de miradas entre los personajes, el avatar y el jugador. Miradas que desean encontrarse para poder validarse entre sí. En la obra teatral de Jean-Paul Sartre, A Puerta Cerrada, los personajes no acaban de asimilar por qué el infierno sería una habitación de hotel, y por qué se les otorgó compañeros de estadía. Cada uno mira con recelo al otro, pues piensa que es el demonio disfrazado que espera divertido el mejor momento para torturarlos en el fuego eterno. Pero ninguno es el verdugo idealizado, sino que cada uno, con el correr del tiempo, se vuelve una molestia para los demás y hace que esa desconfianza sea infiernizante. La mirada de los demás se hace incómoda en estos personajes, que no dejan de preguntarse por qué están siendo observados, por qué tienen que revelar su condición real, por qué el otro no es honesto. La mirada ajena se convierte así en el infierno, esa mirada que no deja de revelarme, que invade mi intimidad, que me descubre tal cual soy y no de la forma en la que quiero ser descubierto.
esa mirada con la que yo me entrometo en la identidad del otro, con la que someto a mi juicio una verdad o una ficción, con la que me convierto en el infierno de los demás. Estas interacciones son partícipes y fácilmente apreciables en el tercer tramo de la novela, en el que Mónica nos recluye al salón del club mientras habla de temas variados y dispersos con total naturalidad. Aquí ella, salvo que estemos grabando la pantalla del juego, se quedará quieta observándonos con un gesto de alegría, pues ya habrá revelado nuestra cualidad de jugadores omniscientes, y con esa mirada directa y sonrisa satisfactoria, se habrá aceptado a sí misma como ente diferente a un mero maniquí de novela visual, convirtiéndonos en objetos de su juicio personal. Cuando cruzo mi mirada con otro, entablo con él un duelo, y si lo obligo a bajar la vista y entregarse como cosa bajo mi mirada, habré conseguido que deje de mirarme y de convertirme en cosa. Yo seré su infierno, y no él el mío. Los personajes en Doki Doki Literature Club, y en especial Mónica, tienen una increíble necesidad de ser vistas, encasilladas y escogidas. Pero dado que como en cualquier visual novel no se le puede dar preferencia a todas a la vez y se tiene que elegir rutas, el solo hecho de convivir con ellas se trastorna en una competencia de atención y victimización, donde el jugador tendrá que intervenir como la espina espectadora entre las chicas. Aquellas que no resulten preferidas, que curiosamente son todas a su particular manera, intentarán revertir su realidad y llevar al cruel jugador al infierno de ser desvelado, pero al final es el jugador quien realmente tiene el control de la situación. De él depende continuar la lectura o no, abandonar el libro o destruirlo si se le apetece. En el final de A Puerta Cerrada, los personajes descubren que tienen la oportunidad de escapar, pero no la toman. No pueden, pues ahora cada uno depende del otro, y si uno se queda, obligará al otro a quedarse. Así, terminan por estar en un conflicto eterno que nace en el pensamiento de su compañero. El lazo generado al mirar y ser visto siempre fue su castigo. ¿Puedes escucharme? Hola, ¿puedes escucharme? Oh. Hola, soy yo. Así que, ¿recuerdas que estuve practicando piano y eso? Y no es que sea buena aún como para nada, pero te escribí una canción y estaba esperando poder mostrártela porque trabajé realmente duro en ella. Y esta es probablemente mi única chance de hacerlo. Así que, ¿sí? Quizá Dan Salvato ignore lo cautivador que resultaron estos detalles enmarañados entre sí para dar forma a un videojuego que aprovecha las restricciones de su ambiente y así generar otro tipo de experiencia. Quizá nosotros mismos lo ignorásemos al acabarlo y desinstalarlo para hacer espacio para otro juego, pero aún con eso, lo que nadie ignoró fue el impacto popular que tuvo Doki Doki Literature Club, que obedece al uso de lo ominoso en forma de elementos extradiegéticos en un correlato que intenta involucrar al jugador alienado de novelas visuales. Es gracias a esa buena combinación que este juego destacó y consiguió trascender, al menos temporalmente, de ser otra novela de terror más, pero con una bonita canción al final. Y en tu realidad, si no sé cómo amarte, te dejo ir. Eso y que es gratis.